Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Bienvenidos a su canal Conectados con el Cielo, donde cada día estudiamos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a tener nuestra oración para que podamos iniciar nuestro estudio y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre nuestro, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos das nuevamente el privilegio y la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Permite, Señor, que lo que vayamos a estudiar este día pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. Y que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender ese mensaje, Padre, de esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, iniciamos entonces nuestro estudio para este día y llegamos a la semana número 13 ya. La semana número 13 y el estudio del libro de Marcos. Estudiamos durante los últimos 3 meses. Vamos a leer ahora, a estudiar ahora la lección número 13 titulada El Señor resucitado. Ese es el tema de esta semana. Es el tema para toda la semana, la lección número 13. Y para hoy domingo 22 de septiembre, el tema es regocijo en la resurrección. Ese es el tema para hoy, domingo 22 de septiembre. Bien, ya la parte más difícil del plan de salvación, ¿verdad? Seguramente ya esa parte difícil ya había finalizado, ¿verdad? Ya finalizó esa parte y después de un día lleno de humillación, lleno de infamia, de vergüenza, de tortura, de martirio, lleno de angustia para nuestro Señor Jesús. Después de haber sufrido ese día, después de haber sufrido todo eso, nuestro Señor Jesús, por fin ahora, Él estaba descansando de en su obra redentora. Es que no había terminado la obra redentora porque faltaba que Él resucitara. Pero ahora, en este momento, Él descansaba, ¿verdad? Y descansó además durante las horas sagradas del día sábado, ¿verdad? Durante ese tiempo también Él estuvo descansando. Y el texto bíblico para el estudio de hoy está en el libro de Marcos, capítulo 15, capítulo 15, versículo 42, al capítulo 16, versículo 6. Vamos a leer. Son versículos que dice Marcos 15, 42 en adelante. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del día sábado, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló de que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión preguntóle si era ya muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro, el cual y María Magdalena y María madre de José miraban dónde era puesto. Y el capítulo 16 continúa diciendo: y como pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé
compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. La piedra ya estaba revuelta, ya estaba movida. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Resucitado ha, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Interesante, interesante este texto, y hay un punto muy importante durante este texto. Punto muy importante, que dentro del cumplimiento de la profecía de su muerte y de su resurrección, es que Jesús murió el día de la preparación. Es un tema muy importante. Jesús murió el día de la preparación, tal como dice el texto de hoy, y lo dicen los demás evangelios también. Algunos manifiestan que fue día miércoles cuando Jesús murió, ¿verdad? Porque ellos interpretan que las mujeres no podían haber ido a comprar especias aromáticas en día sábado, ¿verdad? Para ungirle. Y dicen que no se refería al séptimo día, sino que se refería, el séptimo día es el sábado. Y estos dicen que no se refería al sábado del séptimo día, sino que se refería a un sábado ceremonial. Ese es el argumento que usan estas personas. Sin embargo, si así fuera, entonces habría que tener una explicación a cuál día se refiere la Biblia cuando se menciona el día de la preparación como el día en que Jesús murió y fue puesto en el sepulcro de José de Arimatea. Y para sostener ese argumento, se debe tomar en cuenta que la profecía dice que al tercer día iba a resucitar. Y si contamos a partir del día miércoles, el tercer día como día viernes, ¿verdad? Si contamos a partir del miércoles, contamos como día viernes el tercer día. Significa que Jesús entonces habría resucitado el día viernes, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y sabemos que no es viernes el primer día de la semana, sino que el primer día de la semana sabemos que es el día domingo. Por lo tanto, por donde se le busque explicación a estas personas que argumentan que el día miércoles murió, no hay algo que no cuadra, ¿verdad? En ese argumento de que Jesús murió el día miércoles, ¿verdad? Entonces queda claro que Jesús murió el día del día de la preparación, y que se refiere al día viernes, y que se cumple la profecía de que al tercer día Jesús iba a resucitar. Es decir, resucitó el día domingo o el primer día de la semana. Las mujeres dice que observaban atentamente cómo ponían el cuerpo de Jesús. Y de paso hacían planes también para embalsamar su cuerpo después que pasaran las horas sagradas del día sábado.
Marcos 16:1 dice que las mujeres compraron especias aromáticas para ungirle cuando pasó el día sábado, es decir, a la puesta del sol. A la puesta del sol del día sábado, ellas fueron y compraron especias aromáticas para ungir a Jesús. Y luego, cuando el sol ya había salido, cuando el sol se oculta el día sábado, ellas compran las especias para prepararse, y cuando el sol sale el primer día de la semana, es decir, el domingo, o sea, cuando el domingo estaba amaneciendo, entonces ellas vinieron al sepulcro. Y aquí se destaca que el domingo de resurrección como la primera ocasión en la cual la santidad del sábado fue transferida al primer día de la semana, ¿verdad? Sin basar su interpretación en una comprensión correcta eh, de la palabra griega con la que está escrito, ¿verdad? Entonces, aquí es donde aquellos que dicen que fue transferido la santidad del sábado fue transferida al domingo. Se argumentan que lo hacen debido a que el domingo resucitó Jesús, ¿verdad? Ningún especialista y como les digo, o sea, hacen esto sin basar su interpretación en una comprensión clara, en una comprensión correcta del griego con el que fue escrito este libro. Y ningún especialista griego bíblico ha intentado basar el argumento en favor de la santidad del domingo de esta traducción que hacen incorrectamente. Algunos pocos estudiados o algunos pocos versados que han hecho el intento de hacer esta transferencia de la santidad del domingo del sábado al domingo, han sido reprendidos por sus mismos correligionarios más eruditos, ¿verdad? Los han reprendido por querer hacer eso, ¿verdad? Y quienes también guardan el domingo, pero que niegan categóricamente la posibilidad de que pueda hacerse esa traducción. Por más que quieran buscar esa traducción y hacer la santidad del sábado al domingo, y aunque ellos dicen como que son eruditos y aunque guardan el día domingo, no han podido realizar esa traducción. Entonces, finalmente podemos decir que la tumba vacía también, bueno, después de este análisis de donde muchos argumentan que fue pasada esta santidad del sábado para el domingo por la resurrección, no la encontraron. No hay. La Biblia no dice en ningún momento que esa santidad fue traspasada de un día para otro. No existe en la Biblia. Después de este análisis, este pequeño estudio, ¿verdad? Porque tiene que ver, porque menciona ahí, y de ahí es donde muchos católicos mencionan que por eso es que ahora el domingo es el día del Señor. Bien. Finalmente podemos decir que la tumba vacía proclamaba la resurrección de Jesús, y lo que las autoridades judías hubieran necesitado hacer para desmentir el relato de la resurrección habría sido presentar el cuerpo muerto de Jesús, ¿verdad? Pero no pudieron hacerlo, no pudieron desmentir la resurrección.
Y además, por su propia indicación, ellos habían sellado la tumba, ¿verdad? Habían sellado la tumba. Está claro que en la Biblia no encontramos ningún versículo que diga que se transfiere la santidad del sábado para el domingo. Y queda aún más claro, ¿verdad? De esta manera, que esto viene a ser un decreto humano, con el que se ha hecho esa transferencia de la santidad del sábado al domingo. Es un tema que se debe analizar con un estudio profundo, ¿verdad? Ya que es algo que Satanás, pues, para Satanás es fundamental torcer esta verdad, ¿verdad? Es fundamental y sabemos que el domingo es el día santo para algunos, para los católicos. Pero entonces para Satanás es fundamental en su ataque al pueblo de Dios, ¿verdad? Para hacer caer aún a los escogidos. Pero ese análisis y ese estudio se realizará en otra ocasión, ¿verdad? Hoy el estudio no es profundo sobre el tema de la santidad del domingo o la santidad del sábado, ¿verdad? En este estudio, como dice su tema, se trata del regocijo que nosotros debemos sentir por la resurrección de Jesús y saber que su victoria sobre la muerte es nuestra esperanza, ya que en aquel día, cuando Él venga y si hemos sido llamados al descanso, nosotros vamos a ser resucitados también para la vida eterna. Y finalizamos el estudio de hoy con una lectura del deseado de todas las gentes, en el capítulo 82. ¿Por qué lloras? Se titula el título. Ya está en la página 733, el texto que voy a compartir con ustedes. Dice: el deseado de todas las gentes ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Estaban emocionadas. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo, no está muerto. ¿Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría? ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente, las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¡Qué maravilloso! Y como ellas dicen, ha resucitado, ha resucitado. Lo repetían vez tras vez, dice. Una vez tras otra vez ellas lo repetían, estaban emocionadas, estaban llenas de gozo. Y así debemos sentirnos nosotros, porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios que está ahí, pendiente de cada uno de nosotros. Ese mismo gozo debemos hacer nuestro. Ese gozo debemos hacer nuestro al saber que Jesús venció la muerte. Hagamos nuestra esa victoria y regocijémonos por su resurrección. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana acá, otra vez en Conectados con el Cielo, para otro estudio de los últimos versículos del Evangelio de Marcos. Hasta pronto.